Para empezar, quiero agradecer la invitación a participar en este seminario y en moras a cumplir con el tiempo que nos han asignado. Yo me planteé simplemente no referirme tanto a trabajo personal sobre la propiedad, sino a los estudios colectivos que se hicieron durante este periodo. Respecto a la primera cuestión que planteaba Lorenzo, las razones que motivaron el estudio de historia de la propiedad en la década de los 80 me parecen bastante obvias y generalizables. No solo fue una participación mía, sino de todo un colectivo que iniciamos el estudio de historia agraria. La primera razón es que la distribución de la propiedad territorial y su evolución constituye un factor fundamental de configuración de las estructuras sociales del mundo rural, y hay que su análisis estuviera en la agenda de las investigaciones sobre historia agraria que se realizaron durante estos años. En segundo lugar, las relaciones de propiedad eran un tema ineludible en otro campo de estudio muy fructífero en estos años, como los desde el antiguo régimen de la Revolución Liberal. Y en tercer lugar, de igual modo, el tema de la propiedad era también básico en las investigaciones centradas en el análisis del capitalismo agrario, otro de los grandes temas que abordó la historia agraria durante estas décadas. Respecto al balance de los resultados de las investigaciones, no me resulta fácil responder estas cuestiones que nos plantea un moderador, que requerían una revisión sistemática de las medidas de aportación de la historia agraria durante estos años que no he podido realizar. Sin ánimo de exhaustividad, referiré solo a algunas cuestiones que considero más relevantes. En todo caso, espero poder ampliar las observaciones de los otros colegas de la mesa y las que pueden tener al coloquio posterior. Una primera aportación de las investigaciones sobre la propiedad de espacios podales es que, a pesar del mantenimiento de un vigoroso régimen señorial que permite a las clases privilegiadas captar una parte no deseñable decente, no nos encontramos ante una estructura de clases simplistas entre señores y vasallos, sino que en el curso de la edad moderna, en buena parte de los territorios, las clases privilegiadas han cedido el dominio útil del campesinado, surgiendo derechos de propiedad compartidos, los que con frecuencia se unían a otros derechos de propiedad que les permitían el disfrute colectivo de los comunales. También comerciantes, profesionales y campesinos enriquecidos fueron emergiendo como nuevos propietarios, y una parte del campesinado consiguió mantener derechos de propiedad sobre sus partidas. Por otro lado, vínculos, megatos y amortizaciones para mantener la propiedad de las clases privilegiadas, y lo consiguieron cuando evitaron las cesiones de propiedad mediante beneficios y foros. El hecho más relevante es la existencia de un sistema de derechos de propiedad complejo, que a menudo se superponían en otros criterios que limitaban el pleno disfrute del bien, y que desde el siglo XVIII empezaron a presentarse como un obstáculo para el crecimiento agrario y como un elemento característico de la relación de propiedad señalaría la variedad y complejidad de estos derechos. Una segunda aportación. Las investigaciones sobre la propiedad agraria aportaron los elementos esenciales para construir el discurso sobre la revolución liberal, más en concreto sobre la llamada reforma agraria liberal. Así, otra de las aportaciones interesantes fue la identificación de la revolución liberal con un nuevo régimen de propiedad, un elemento fundamental por la implantación de la propiedad justa y posibilitando la explotación del mercado de la tierra. Las formas de propiedad compartida, el disfrute de los comunales, las propiedades vinculadas y modificadas, se consideran un obstáculo del progreso y debían ser sustituidas por la propiedad individual plena y absoluta. La eliminación de las antiguas formas de propiedad se consideran como un paso decisivo para impulsar el crecimiento agrario. La señorial, las amortizaciones, privatización de comunales, desvinculaciones y eliminación de las formas de propiedad durante los años centrales del siglo XIX que impulsan el mercado de la tierra. Aunque persisten algunas tierras comunales, persisten también FTs en Cataluña o en Galicia, estos cambios institucionales fueron un factor determinante de la relación liberal y de la reforma agraria liberal. En este sentido, se ha insistido que no fueron meros cambios jurídicos, sino que incidieron de forma significativa en la estructura de clase al desaparecer los derechos de propiedad de los grupos privilegiados basados en el señorío y en consecuencia significaron una pérdida importante de rentas o la explotación de las tierras eclesiásticas. Estas medidas legislativas abren la posibilidad de que los grupos sociales acaparan nuevas tierras puestas de especulación. Un tercer elemento. Las investigaciones sobre la propiedad también aportaron nuevas informaciones sobre las consecuencias de la distribución de la propiedad. La abundante investigación sobre las desamortizaciones concluyó
beneficiarios de las ventas de los bienes desamortizados fueron progresión urbana, grandes propietarios e incluso nobleza. Por otro lado, la abolición del régimen señorial habría permitido convertir en señoríos de propiedad burguesa en aquellos casos en que no se había procedido a cesiones de dominio inútil y se hubiera optado por contratos de rendimiento a corto plazo. En ese sentido, la reforma liberal se considera que reforzó la gran propiedad, pero este proceso tuvo distinta intensidad en función de los bienes desamortizados existentes en cada territorio y de la capacidad de los señores de evitar las cesiones de dominio inútil. Así, la gran propiedad sería una herencia del pasado en algunas ocasiones resultado de la reforma liberal. Un tercer elemento. Los estudios sobre la propiedad han aportado también información sobre el proceso de desarrollo del capitalismo agrario en la España contemporánea. Partiendo de los planteamientos marxistas dominantes de aquellas décadas, a los que hacía referencia Carlos en el momento, el capitalismo agrario se caracterizaba por un proceso de concentración de la propiedad y la implantación de unas explotaciones agrarias que en una agricultura mercantilizada acabaría afectando la explotación campesina, que entraría en un proceso de proletarización y el campesinado se transformaría en trabajador asalariado a las grandes poblaciones. Esta visión canónica del capitalismo agrario, inspirada en el modelo inglés, sirvió de guía en los primeros trabajos en donde se recorrió el capitalismo agrario. Aunque las evidencias empíricas no demostraron que para los profundos cambios institucionales no se observaran pérdidas significativas de la propiedad campesina ni intensificación de los procesos de proletarización. Ciertamente, aunque solo dispongamos de estudios locales, se puede plantear la hipótesis que entre el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se mantuvo una distribución muy desigual de la población territorial, pero no hubo cambios significativos. Por lo menos esto es lo que se deduce a algunos trabajos de Cataluña. La presencia de la gran propiedad era en parte consecuencia del pasado y parte consecuencia de la salida blanca de bienes desamortizados vinculados, más que de la apropiación de propiedades campesinas. En consecuencia, más que un proceso de explotación campesina, se podría hablar de un proceso de consolidación de la propia identificación, aunque a menudo se trata de propiedades reducidas dimensiones. Por otro lado, existen cada vez más evidencias de la presencia del predominio de las propiedades campesinas que, en contra de su anunciada desaparición, se están compitiendo ventajosamente con las grandes funciones capitalistas. Si es correcta esta afirmación, obliga a regresar al concepto clásico del capitalismo agrario, destacando la capacidad de resistencia de la cultura campesina, fenómeno observado no solo en nuestro país, sino también en otras